nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y empieza una historia. Ustedes saben que vemos las 7 iglesias, ¿no? Y sabemos que las 7 iglesias han sido 7 tiempos en la historia de después de la segunda venida, la primera venida de Cristo, donde habían iglesias unidas pero fieles, había iglesias que habían comprometido. Y en 1844, les voy a comentar esto como un comercial. Antes de empezar la universidad, la historia a mí no me importaba. La historia era lo más aburrido. Si hay alguien que viene, yo le entiendo. Era lo más aburrido. Qué aburrido. ¿Quién quiere saber los nombres de esa gente, los años? Pero cuando tomé una clase que se llama Adventist Heritage, que era la historia de la iglesia adventista, tú no puedes negar sus mismos levantos de esta iglesia. Quiero darles un ejemplo. En 1230, cuando hay una gran depresión en la bolsa de valores, el tesorero de la conferencia general, un viernes, él fue al banco de la conferencia general, tenía su cuenta, y ese hombre estaba diciendo qué está pasando, porque la conferencia general manda el dinero a todo el mundo, somos de aquí es donde sale el dinero para mantener a las misiones, etc. Entonces este hombre se fue y dijo, yo quiero hacer una transacción, la transacción mensual que hago para mantener a los misioneros de nuestra iglesia. Pero él se estaba poniendo porque en ese tiempo estoy viniendo muy temprano, antes del tiempo, no es la fecha donde normalmente nosotros hacemos esto. Entonces él se quedó, pero no sabía porque estaba siendo llevado ahí, y él dijo, haga la transacción, yo voy a firmar. Y me dice, hágalo 2 veces más. Y él que se queda como, ¿qué estoy haciendo? No sé qué está pasando, pero él firmó y hizo la... Y no me acuerdo muy bien si el sábado él no fue a la iglesia o si estaba escondiéndose, porque él sabía que eso tenía que pasar por junta antes de ser llevado ese dinero. 3 meses por adelantado mandando el dinero. Y este hombre estaba asustado por lo que había hecho, pero él no sabía qué había pasado. ¿Y de qué me está pasando? Entonces, domingo, aparecen las noticias durante esos días. La bolsa de valores se cayó, las cuentas de banco compradas. El lunes, lo primero que hicieron la conferencia general era reunirse y estaban discutiendo qué vamos a hacer. Nosotros aquí en Estados Unidos podemos sobrevivir todavía, pero nuestras cuentas están congeladas y va a tomar meses para descongelar las cuentas. Lo que nos preocupa son nuestros misioneros afuera. ¿Cómo van a recibir ese dinero? Y el tesorero levantó la mano y yo digo, ya lo tienen. Tienen por 3 meses adelantado. Cuando encuentran muchas historias y estudian la historia adventista, les van a ver, Dios levantó este pueblo. Y estamos hablando del pueblo de Dios que sí fue levantado después de 1844, el gran chasco. Podemos ver que en Apocalipsis 3, vemos 2 iglesias, las últimas 2 iglesias, ¿cuáles son? Sardis y Filadelfia. No, las últimas 2. La Odisea es la última. La que está antes de la Odisea es Filadelfia. Okay. La iglesia de Filadelfia, ¿cómo es? Ok, vamos a ver. Vamos al capítulo 3 y vamos a empezar el versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces es una iglesia fiel. Entonces los hermanos, nuestros pioneros, ellos decían, nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos esa iglesia fiel, estamos guardando, pero en realidad esa iglesia terminó en 1854. Sabemos eso. Y Elena G. White escribió algo muy interesante cuando no lo trabaja, y ella dijo, no, muchachos, hermanos, nuestra condición no es la iglesia, pero nuestra condición es la iglesia. Y fue un golpe muy grande para la iglesia aceptar esto. Vamos a ver quién es la Odisea. Dice, y escribe el ángel
de la iglesia Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué es lo que ella dice? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia no sabe que está en esa condición. Ellos piensan que con tal que están dentro de la iglesia, están salvos. Esta iglesia piensa que nada más tengo que ir a la iglesia el sábado. Ya. Y eso es lo que yo pensaba. Esa fue mi experiencia. Iba a la universidad, iba a la iglesia, pero durante la semana hacía lo que yo quería y el sábado llegaba, yo me acuerdo los viernes, manejando en mi trabajo, veía que la puesta del sol venía y tenía mi radio. Y cuando se cambiaba el sol, ¡pum!, yo le cambiaba la radio cristiana. Y el sábado en la noche, cuando se ponía el sol, y ¡pum!, la cambiaba mi radio también. Entonces vivía mi vida así y yo pensaba, bueno, si voy a la iglesia los sábados, si guardo los mandamientos, muchas veces pensamos que estamos guardando los mandamientos, pero en realidad no estamos guardando los mandamientos. Dice, yo no voy a salvar. A donde vaya a la iglesia, yo voy a ir. Y yo sé que esta es la iglesia. Entonces, donde ellos vayan, yo voy a ir. Y tenía esa mentalidad: mientras me mantenga dentro de la iglesia, me voy a salvar. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con nosotros, porque tenemos esa mentalidad también que de mantener a nuestros jóvenes dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que podemos hacer para mantenerlos? Cuando deberíamos estar entrenándolos para llevar la hora, porque eso es cuando ahí es cuando tiene más sentido. Entonces vemos que esa realidad ha sido, como yo la he experimentado en mi vida, la vida de la Odisea. Tú no tienes necesidad de nada, tú no quieres nada, tú no quieres leer más la Biblia, tú ya te sabes la historia. Pero una amiga me decía, y yo le decía, yo estaba experimentando por cambio en mi vida, y me decía, van a hablar de Noé, y yo decía, pero yo sé la historia de Noé. Y esa es una necesidad que es como algo bien fuerte para nosotros. Y esto es lo que ellos estaban viviendo. Esta es la condición de la iglesia de la Odisea. Y nosotros tenemos que ver en nuestra necesidad, que nosotros tenemos una necesidad grande, tenemos que saber esa necesidad. Muchas veces decimos, estoy bien. Voy a empezar en el versículo, voy a regresar al versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. No tenemos acá. ¿Qué significa la Odisea? El pueblo en juicio. Eso es lo que significa. Y aquí se está dando un diagnóstico. ¿Y quién da el diagnóstico? Dios da el diagnóstico. Nosotros en realidad, nosotros mismos no podemos ver que estamos mal. ¿Sí o no? Si tú le dices, hermano, usted puede decirme que está mal en el hermano, rápido. Empieza a soltar. Pero dígame, ¿qué tal aquí está de malo en usted? Mucho, ¿verdad? No vemos nada. Es fácil ver a los otros, pero no es nada. Pero en realidad, Jesús está diciendo, no eres un frío ni caliente, es una gran necesidad. Miren, solo Dios es quien nos puede decir lo malo que está en nosotros. Pero una cosa aquí, a veces Dios usa personas para decirnos que estamos mal en nosotros. ¿Sí o no? Para los esposos, muchas veces las esposas le dicen lo malo que está en nosotros, es igual, ¿sí o no? Uno no quiere aceptar, pero en realidad es verdad. Proverbios 27:6. O sea, Proverbios 27:6. Rápido, vamos a ir a Proverbios 27, versículo 6. Proverbios capítulo 27, versículo 6. Cuando lo tengan, digan fuerte amén, por favor. Amén. La palabra de Dios dice: fieles son las heridas del que ama, pero los importunos besos del que aborrece. Inoportunos los besos del que aborrece. Muchas veces los que realmente te quieren te van a tener que lastimar un poco. Muchas veces he escuchado esta frase que dice: es mejor herir con una verdad que matar con una mentira. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está contento de decirles: mira, tú eres un sucio, tú eres un frío, mira, tú estás tibio, no eres ni frío ni caliente. No lo hace de esa manera. Él está triste al ver nuestra condición.
porque al mismo tiempo nos da la solución. Y nosotros podemos ver que la solución siempre está en Jesús. Vamos a ir al versículo 17, en Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna manera tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, porque pensamos que somos ricos y estamos creciendo, nos sentimos mejor. Hermanos, les voy a decir, hay una tendencia, que eso me ha pasado muchas veces en nuestra vida cristiana. Cuando vemos a alguien que está en nosotros todos tenemos un nivel de cristiano, ¿verdad? Gracias a Dios no hay manera de medir, porque todo eso lo ve Dios y está en su corazón. Entonces nadie puede decir que yo estoy más alto que el hermano, o yo no sé. Pero cuando vemos a alguien que está recién creciendo y tal vez está menos que nosotros, nos sentimos mejor. ¿Sí o no? Oh, estoy bien, por lo menos no soy tan alto como él. Pero y cuando vemos a alguien que está sobre nosotros, oh, no es muy legal. ¿Verdad? Y es lo que pasa. Muchas veces eso pasa en nuestra vida, pero Dios está diciendo, no, eres un desventurado, miserable. Dice, ¿cómo sabemos si estamos mal o si estamos bien? Que tenemos una situación donde Dios está mencionando, estás mal. Pero la iglesia, nosotros en nuestras vidas estamos diciendo, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy viniendo a la iglesia, yo pago mis diezmos. Es más, tengo carros en la iglesia, estoy ayudando, hago una misión, yo estoy bien. Pero ¿cómo sabemos si estamos bien o si estamos mal? Y no estoy diciendo que todos los que hacen eso están mal. Yo creo que hay personas que están bien con Dios. Pero vamos a probar a través de la Biblia cómo se sabe si estamos bien o si estamos mal. ¿Eh? Entonces vamos a ir. Vamos a ver que la respuesta está en el versículo 20, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Estamos hablando de esta iglesia y la respuesta se nos va a entregar en el versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. La palabra de Dios dice lo siguiente, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cegaré con el pie. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Es que Jesús está entrando en mi vida. Ok, una pregunta acá. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, hay algo que sucede. Mira, la presencia de Dios es algo muy importante. La presencia de Jesús es algo poderoso. Y vamos a ver qué cosas pasan cuando Jesús entra en la vida. ¿Okay? Porque la presencia de Jesús no es algo que, lo tengo acá, lo saco acá. No es una ropa, no es una camisa que tú le sacas y te la pones. Es algo que entra en tu vida y tiene que haber cambios en tu vida. Mira, les voy a leer eso. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro. Bien. Nada más un ejemplo de la presencia de Dios, de Jesús. Lázaro. Primero que nada, la iglesia de la policía, ¿dónde tiene Jesús? ¿Dónde la tiene? ¿Adentro o afuera? Afuera. La persona que está bien dentro de la iglesia de la policía tiene Jesús ¿dónde? Adentro. Okay. Vamos claro en eso. Cuando Jesús está dentro, no se sucede. No, el poder de Dios no es pasivo, es activo. ¿Okay? Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo. Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? Estaba enfermo. ¿Okay? Y mandan mensajeros a Jesús. Era el mejor amigo de Jesús. Entonces, dice Jesús, tienes que venir, porque Lázaro está a punto de morir. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No va. Sí va, pero ¿qué pasa? ¿Cada cuánto tiempo? Se quedan días. ¿Y qué pasa con Lázaro? Okay. Uno de mis libros favoritos que amo demasiado es El Deseado de todas las vidas. Es precioso este libro. Déjenme leerles. Esta es El Deseado de todas las gentes, página 487. Y les voy a dar un ejemplo de la presencia de Jesús. Y aquí explica por qué Jesús no fue a él. Ustedes saben que él permitió que Lázaro muriera para resucitar, ¿verdad? Y vamos a ver por qué no. Si Cristo, eso es lo que ella dice, Deseado a todas las gentes 487, para si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto.
y es pecado. ¿Por qué? Dice, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Si Jesús hubiese estado en ese cuarto, Lázaro no moría. Porque la presencia de Dios tiene poder, solo su presencia tiene poder. Ahora, estamos viendo la iglesia de Laodicea. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús entra en nuestras vidas? Quiero darles un ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 21. Y vamos a mantenernos en ese, si tienen un marcador de Biblia, vamos a estar ahí. Mateo capítulo 21, perdón. Y vamos a empezar en el versículo 12. Mira, Mateo capítulo 21, versículo 12, cuando lo tengan digan amén. Y estamos hablando que la palabra de Dios dice algo muy importante. La palabra está diciendo que acaba de, ustedes saben, la entrada triunfal, cuando gritan Hosana, Rey de Reyes, Hijo de David. Y la palabra de Dios dice luego lo siguiente, que lo primero que él es aceptado como un rey, pero lo primero que hace es entra a ¿dónde? Va a ir al templo. Si leemos, tenemos pruebas de que él entró al templo 2 veces. Esa es la última vez que entra. Entró al templo 2 veces. La primera vez entró y limpió completamente. Y los fariseos estaban muy molestos porque cuando él entró con una autoridad tan poderosa que los fariseos mismos estaban corriendo de miedo. Y ellos regresaron, estaban corriendo y se quedaron como un momento aquí. Nosotros somos los líderes de la iglesia. Y se regresa, ¿quién es este hombre que tiene tanto poder? Pero esto es lo que sucede. Capítulo 21, Mateo capítulo 21. La palabra de Dios dice en el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó sus mesas, las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho. Voy a parar. Punto número 1 que quiero hacer aquí, que cuando Jesús entra en tu vida, Jesús va a limpiar tu vida. Cuando Jesús entra en tu vida, hay una limpieza, porque la luz no puede estar con la oscuridad. Cuando la luz entra en tu vida, se acaba la oscuridad y las cucarachas empiezan a salir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, vamos a ir manténganse en Mateo 21, pero dejen ahí un marcador de Biblia o lo que ustedes deseen. Vamos a ir a 1 Corintios 3:16. La Biblia nos habla. 1 Corintios 3:16. La palabra de Dios es muy bonita porque ella se responde a sí misma y ella responde quiénes son esos templos. Capítulo 3, versículo 16, cuando lo tengan, digan amén. 1 Corintios capítulo 3, 16, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois qué cosa? El templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, en nuestra vida. Cuando Cristo entra en nuestra vida, Él saca lo malo. Eso es lo bonito, hermanos. Muchas veces nosotros nos esforzamos haciendo las cosas cuando Jesús es el que puede hacer. Y miren, Cristo limpia. En Mateo 1:21 dice, ¿qué es lo que limpia? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando vino a este mundo? Mateo 1:21 dice lo siguiente: su nombre será Jesús, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿En sus pecados? De sus pecados. Jesús viene a limpiarnos y empieza a limpiar todo lo malo de nuestra vida. Cuando Jesús entra en tu vida, todas las cosas van a empezar a salir automáticamente, hermanos, porque Jesús está viviendo en nuestras vidas. Entonces, no tengo mucho tiempo porque en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: Él es fiel y justo de limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces vemos que cuando Cristo entra en su vida, la Odisea está empezando a ver que cuando Jesús entra en su vida va a haber limpieza. Va a haber limpieza automáticamente. Ahora, el trabajo no es solo los sábados, hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice: y la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice que va, es un trabajo continuo.
Que cuando Jesús está entrando en tu vida, cosas van a suceder. Y va a empezar un cambio. Y dice, vas a empezar a brillar más. No dice que de un momento a otro vas a hacer. Hoy puedes tomar la decisión, pero tu carácter va a empezar a trabajar. Por eso es muy importante hoy en día tomar la decisión hoy y empezar a entregar nuestra vida a Dios hoy, porque muchas veces pensamos que cuando la ley dominical venga, yo me voy a poner serio con Dios. Pero es cierto que tú puedas tomar la decisión de entregar tu vida antes que la ley dominical llegue, pero tu carácter ya va a ser tomado. Y por más decisión que tú quieras tomar, tu carácter ya está tomado. Y a pesar de lo que tú quieras, muchas cosas van a ser difíciles. Estaba leyendo en eventos de los últimos días para nosotros, lo que sabemos la verdad, cuando llegue la ley dominical va a ser muy tarde. Para nosotros, porque nosotros ya sabemos. Para la gente de afuera que no sabía que esto es un chance. Nosotros, ya no. Porque sabiendo, no hicimos nada. Sabiendo, no hicimos nada. ¿Qué te hace pensar que cuando llega la ley dominical, tú te vas a decidir? Si no haces hoy en día, ¿qué te hace pensar que en ese tiempo vas a decidirse saber sufrir más bastante? Si hoy en día ni queremos hacer ayunos a veces. Hagamos ayunos. O vayamos a hacer evangelismo. No, mira, mejor me hago esto. ¿Y qué te hace pensar que cuando llegue la ley dominical y cuando llegue la crisis, vamos a trabajar? Eso es muy delicado. Pero cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, la luz va a llegar. Sabes que hace algo muy bonito porque cuando empezamos a trabajar para Dios, cosas hermosas pasan. Ya vimos que cuando Jesús entra en nuestra vida, ¿qué pasa? ¿Cristo qué cosa hay? Limpia. Okay. Mientras, algo que quiero recalcar es cuando Cristo se encuentra en nuestra vida, se acerca más, la persona se vuelve más humilde. Porque hermanos, la persona que no es humilde, está muy lejos de Dios. Porque cuando en Isaías capítulo 5 y 6, ustedes van a encontrar Isaías que dice, ay, los ayes, ¿se acuerdan? Ay de los mensajeros que enseñan los maestros en ese tiempo. Ay de esta iglesia, ay del pueblo de Dios. Y empieza a decir, ay de ellos. Y en el capítulo 6 se encuentra con Jesús mismo, en la presencia. Y cuando se encuentran, él dice, ay de mí. Eso es lo que cuando la persona que más permite a Jesús que entre en su vida, la va a saber más libre que antes. Esas personas, miren, si ustedes leen más conflicto de los siglos, eso se van a dar cuenta que el pueblo final, esas personas que van a ser parte de los 144,000, ellos ni saben que están viviendo una vida que refleja el carácter de Jesús, porque ellos no se sienten merecedores de ese privilegio. Alguien que diga yo estoy bien, mucho peligro, porque cada vez cuando te comparas con Jesús, uno dice, ella estaba mencionando, cuando uno se compara con Jesús, es un estándar con nada. Uno se da cuenta que necesita un milagro. No podemos. Vamos a ir a Mateo 21 nuevamente. Vamos a leer el versículo 14. Ese es el siguiente punto que quiero hacer. El primer punto fue, cuando Cristo entra, hay una limpia. Amén. Ese es el punto número 2 que quiero hacer. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo los ciegos, los cojos y los sanos. Hermanos, cuando Cristo entra en tu vida, vas a ser sanado. Tal vez no físicamente, necesariamente con tu corazón, tu mente. Hermanos, todos, les voy a decir algo. Estaba leyendo las estadísticas y esta es la generación de jóvenes, de niños, que ha sido más abusada de nuestra vida. Estaba leyendo todos, ¿cuántos? No quiero que levanten sus manos, pero aquí yo les aseguro que la mayoría, por lo menos jóvenes, incluyéndome a mí, venimos de hogares rojos. Son divorciados, mi papá no está con la mamá o algo así. Mi papá era pastor, se divorció de mi mamá. Lo único que se esperaba de mis hermanos y yo era que entráramos en drogas o algo así, porque eso era lo que normalmente pasaba en Bolivia. Y quiero recalcar eso, mi mamá trabajó 2 trabajos para que nosotros estuviéramos en una educación adventista. Por
porque yo le agradezco a mi mamá por ese sacrificio, porque ella se iba a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, trabajaba en nada, salía a las 6 de la tarde, a las 7 empezaba a trabajar en una escuela nocturna donde enseñaban a los adultos y llegaba como 10, 11 de la noche, cada día hacía su trabajo. Y yo no la veía. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en mi cama, ella llegaba y se sentaba al lado de mí, yo sabía que ella estaba y comía al lado de mi mujer. Entonces yo le agradezco a ella por el sacrificio que ella hizo, por eso. Entonces, pero venimos con heridas en nuestro pasado. Yo me acuerdo que en mi vida yo siempre tengo heridas, muchas veces reaccionamos, nos han dado cuenta, especialmente los romanos, porque reaccionamos en maneras que no deberíamos reaccionar muchas veces. Decir, las estadísticas eso es lo que dicen. 98% de los problemas de parejas, 98%, los problemas de las parejas son por heridas de familias. Porque nos trataron mal en nuestra aunque es en un lugar de que nos rechazaron, nos golpeaban, no nos trataban con amor, etc. 98% de los problemas de parejas es porque hemos sufrido cosas en el pasado de la niñez. Me gustaría hablar un poco más de eso. Estaba viendo unos libros, cómo los niños son de la herida más grande que tú le puedes dar a un niño. Estaba leyendo eso. Hay daños físicos, daños sexuales que violan a los niños y daños psicológicos. Pero los estudios han demostrado que el daño más grande y más fuerte no es que los violen, no es que los golpeen, es el rechazo que les puede dar. Eso los va a herir completamente. Y si esas heridas no son sanadas, van a sufrir mucho. Pero Jesús, cuando venga el Espíritu, Jesús va a sanar. Va a sanar. Aquellos hombres eran hermanos. Yo soy testimonio acá de que Dios puede sanar y falta mucho todavía. Pero mira, en mi familia, de todos los primos, ustedes saben cómo hispanos nos reunimos con todos los de la familia, y yo me acuerdo que mis primos eran el ejemplo de la familia. No miras a Joel. Estos se van a desesperar que sean grandes. Pero tú, David, no. Tu familia está rota. Tú eres tan la familia de mi mamá odiaba a la familia de mi papá. Y me decía, tú eres como tu papá, es así. Entonces yo estaba siendo lastimado y lo que menos esperaba de mí es que se haga algo con mi vida. Pero cuando Jesús entró en mi vida, yo encontré el propósito de mi vida que Dios quiere ver. Yo no valgo nada en realidad, yo sé que no valgo nada, pero Dios ha puesto un valor que no merezco en mi vida. Y eso es lo que quiere hacer en cada uno de ustedes. Es posible que haya jóvenes acá que digan, yo no valgo nada, no tengo ningún talento en mi vida, pero Dios está diciendo que yo voy a sanar esa herida. Porque el valor que yo voy a poner en tu vida, cuando los ángeles pasen por tu lado, ellos van a ver en la sangre, si hubiera esos tags de precios, si hubiera un precio en tu vida que los ángeles van a ver la sangre de Cristo Jesús. Ese es el precio de tu vida. No es por lo que tú eres o por lo que tú has ganado en tu vida, es por lo que Dios está poniendo en tu vida. Y ese es el sanamiento que Jesús entra. Cuando Jesús entra en tu vida, va a empezar a limpiar y va a sanar tu vida y te va a decir, tú vales algo en este mundo y tienes un propósito para este mundo. Dios te ha traído algo en este mundo porque tú vas a hacer algo muy importante para él. Gracias a Dios. Aquí estoy porque Dios me dio un propósito en mi vida. De otra manera no estuviera. Y cuando mis primos se encontraron conmigo y me dicen, David, ¿qué pasó contigo? Porque conmigo, déjenme decirles que estaban en la Universidad Adventista de Costa Rica, me conocen, pero no tienen buenos recuerdos de mí. Me acuerdo que mi maestro me mandó un mensaje, mi maestro de Costa Rica me mandó un mensaje urgente diciendo, David, necesito hablar contigo urgentemente. Y yo le digo, ok, yo pensé que algo había pasado, okay. Y me dice, David, quiero hablar contigo. Y yo me comuniqué con él personalmente, aquí estoy, ¿qué pasó? Y me dice, David, necesito preguntarte algo a ti, porque si tú no me lo dices, yo no lo creo. ¿Estás estudiando teología? Y yo le digo, sí, estoy estudiando teología. Y me dice, si no tengo la silla aquí, yo me caigo, porque no puedo creer que están haciendo eso. Porque estamos tan lejos del mundo. Dentro de la universidad no nos tomábamos como hombres. Y me dice, no puedo creer. Pero yo le digo, hermano, nos dio la oportunidad de testificar. Dios te da la oportunidad de testificar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Y si Dios me puede cambiar a mí, ¿qué puede cambiar a ti también?
este maestro de toda la iglesia. Me dice, wow, solo eso. Miren, cuando tenemos un testimonio, cuando Jesús es real en nuestra vida, nadie te puede decir que Cristo no existe. Si alguien me viene y me dice una voz o lo que quiera, Dios no existe, yo te digo, discúlpame, pero Él cambió mi vida. Yo lo conozco. No me puedes decir que no existe. Tráeme todas las pruebas científicas que tú quieras, pero Dios me contesta mis oraciones. Él habla en mi vida, Él me habla y me está cambiando, y Él quiere un propósito para mí, y Dios existe, aunque los científicos digan lo contrario, porque Él es real. Cuando Jesús entra en tu vida, Él sana tus heridas. Las heridas que tú tengas, que te hayan lastimado en tu niñez, todo eso va a ser sanado, porque Dios es bueno. Y Él te va a permitir. Mira, yo no sabía que era un padre, porque a mí me prohibían ver a mi papá. Yo tenía que encontrarme con mi papá escondidas después de la clase y recibía castigos que yo veía a mi papá. Pero a mí no me importaba, yo quería ver a mi papá. Y yo nunca tuve una figura paterna, y eso es lo que nos estamos hiriendo en la iglesia. Pero cuando encontré a Jesús en mi vida, cuando encontré al Padre Celestial, cuando un Padre que nos quiere, les voy a decir algo. Cuando empecé mi vida cristiana, automáticamente nuestra preconcepción y nuestra ilusión, aunque eso sí nos por autoridad en tu vida, así es Jesús, así es Dios. Eso es para los padres. Lo que tus hijos piensen de ti, eso van a pensar de Jesús, de Dios. Yo me crié en una casa donde yo me equivocaba y me daba. Y así aprendía. Me equivocaba, no sé cuántos se pueden relacionar conmigo, no levanten las manos. Pero me daban, y me daban duro. Y tenemos consejos hoy en día. Hermanos, yo estoy leyendo al lugar adventista. Ahí te dice que padres nunca castigan a sus hijos cuando estén enojados. Nunca. Porque van a dar un testimonio a sus hijos que Dios es un Dios enojado, que Dios no quiere castigar. Yo me acuerdo que cuando empecé mi vida cristiana yo caía, cuando yo caía, Señor, por favor, ayúdame. Yo me acuerdo que una vez caí, yo le decía, Señor, por favor, castígame. Y yo creo que castígame por favor, Señor. Castígame. Así voy a aprender, así soy yo. Saben que me acuerdo que esa vez, en vez de castigarme Dios, me dio más bendiciones. Yo me ponía a rodear y yo le lloraba, Señor, por favor, castígame, porque así voy a aprender. Y él me dijo algo muy interesante. Y él me dice, así es como tú te criaste. Así es como tú piensas que soy yo. Pero no soy esto. Y eso lo tiene suave y perfeccionado. Y yo no castigo de esa manera. Yo le daba me dio una perspectiva de un padre nuevo, un padre que ama, un padre que es bien y tiene mucho tacto, un padre que es paciente, un padre que todo se equivoca. Es un padre diferente. Cuando Jesús entra, mire, ¿por qué tenemos estos mensajes? ¿Por qué tenemos? Mira, la salvación es un proceso de recreación. El Salmo 51 dice, crea en mí un corazón firme y renuevo con el Señor Espíritu y no en mí. No dejes que el Espíritu Santo se vaya de tu vida, porque David sabía que si el Espíritu Santo se va de su vida, iba a sufrir. Déjenme decirles que el lóbulo frontal es la única conexión que nosotros tenemos con el cielo. Te voy a cortar la pierna, está bien, todavía puedes conectarte con el cielo. Te pueden quitar los dos brazos, todavía te puedes conectar con el cielo. Pero si te afecta el lóbulo frontal, estás quedando. Por eso hablamos del mensaje de tu salud, porque no sé si te dan cuenta, la cafeína, todo eso afecta tu lóbulo frontal. Porque Satanás sabe que si te destruye en ese lado, tú no vas a tener una buena conexión con Dios. Sabe él completamente. Miren, nosotros vamos a ser cambiados en pensamiento. Muchas veces nos enfocamos en las acciones. Oh, tengo que hacer esto, pero déjenme leerles esto. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Perdón, alza tus ojos. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos. Y los hábitos forman el carácter. Y más adelante dice, y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad. Muchas veces nosotros atacamos a lo que estamos haciendo, las acciones, cuando en realidad son los pensamientos. Cuando nosotros arreglamos los pensamientos, las acciones van a fluir.
sin problema. Y eso es lo que Satanás está tratando de destruir. Pero cuando Jesús viene en nuestra vida, esos pensamientos vienen, hermanos. Yo estaba leyendo cómo muchas veces reaccionamos, porque de niñez hemos creado unos ciertos hábitos en manera de defensa, y hoy en día estamos pagando eso. Entonces, cuando nuestro pensamiento empieza a cambiar, por eso la Biblia dice renovados en la mente de Cristo, eso es algo real, porque nuestra mente va a empezar a cambiar y Jesús va a empezar a limpiar. Jesús viene, limpia y te sana. Y vas a ser un buen padre, vas a ser una buena madre, vas a ser un buen hijo, vas a ser una buena hija, vas a ser un buen amigo. Esa fue mi oración, Señor. Yo quiero ya ser un hijo. Yo me acuerdo, miren, cuando llegué a Estados Unidos, yo peleaba con mi mamá. Yo le gritaba y ella me gritaba a mí. Y me decía, David, que tú eres así. Y yo no me quedaba callado. Y yo le decía, yo sí. ¿Y qué tal tú? Si tú eres así también. Y era un momento muy horrible en mi vida. Cada vez me sacaban de la casa y me decían, vete de la casa. Y yo me voy. Yo me voy y me iba y mi mamá me llamaba. El amor de la madre nunca terminé. Ella me llamaba. Me decía, yo sí regresaba. La siguiente semana la misma historia. Para afuera. En los hoteles me conocí. Entonces, pero cuando empecé a trabajar con Dios, cuando entré y conocí a él personalmente, la primera vez en mi vida, miren, yo pensé que todo lo tenía, pero cuando me encontré a Dios, familia, me sentí el hombre más ignorante del mundo. Me sentí con una necesidad de conocer a este Dios que está cambiando vidas. ¿Saben qué? Personas se limpiaron en mi casa. Habían cosas que había limpiado que yo no sentía. Ni me había dado cuenta que ya habían pasado meses y había gritado a mi mamá. Pero saben que mi mamá se dio cuenta. Y le contaba a mi primo y le decía, no, le decía, David, me grita. Y cuando empezamos a pelear, el prefiere irse. Y me dejas. Y ella, mira, empezó a decir, mira, si Dios puede cambiar la vida, no se puede cambiar. Y ella empezó con eso. Y podemos ver que cuando Jesús es real, van a empezar a pasar más. Te va a dar algo mucho mejor de lo que tienes ahora. Que no hay nada en este mundo. Miren, seguimos en capítulo 21, versículo 15 y 16. La palabra de Dios es muy hermosa porque nos está enseñando un nuevo Jesús. Un Jesús que nosotros necesitamos, un Jesús que va a entrar y va a limpiar tu casa, un Jesús que va a entrar y te va a sanar de cualquier herida que hayas tenido o cualquier herida que te hayan dejado en el pasado. Versículo 15 y 16, hay algo más que Jesús te quiere dar, y esto es lo que muchos están buscando, especialmente jóvenes. Ustedes están buscando esto, pero no saben que lo pueden encontrar aquí. Versículo 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye, es que estos dicen. Y Jesús les dijo, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Estos hombres están felices porque están siendo restaurados, están sanados, y hay una felicidad que entra en tu vida. Hermano, el verdadero cristiano va a ser el hombre más feliz de este mundo. Yo les digo, porque yo me acuerdo que cuando era niño, y mi mamá me decía, David, ese domingo es bien conservado. Y cuando yo escuchaba eso, veía a los hermanos, los que sufrían, eran los que eran más conservadores. Y esos hermanos, perdónenme, pero nunca estaban felices. Nunca estaban felices, solo se la pasaban sufriendo y sufriendo y sufriendo. Yo sé que el verdadero cristiano va a llegar a momentos que vamos a sufrir, pero no vamos a vivir toda la vida en sufrimiento. Pero yo miraba y decía, esto es pues si esto es ser consagrado, yo no quiero ser consagrado para nada, yo quiero ser feliz. Y esa es la realidad. Cuando Cristo entra en tu vida, Él te va a limpiar, te va a sanar esas heridas y vas a tener una alegría nueva. Una alegría que estos hombres, mira, si leen el Eliseo de las gentes, estos mismos hombres, ella menciona que estos mismos hombres que estaban sacando eran pobres. Eran pobres que no tenían dinero para pagar por esos sacrificios, para perdón de sus pecados. Y ellos iban donde los sacerdotes y les decían, por favor, no tengo dinero, pero necesito ser limpiado de mis pecados. Y los sacerdotes le decían, vete de aquí, porque si no tienes tu sacrificio, no puedes ser perdonado.
Pero cuando Jesús entró en esa vida, limpió ese problema y sanó y los perdonó de sus pecados. Por eso esos hombres, y si ustedes ven, lean ese capítulo, lean ese capítulo, en la segunda entrada, en la entrada triunfal de Jerusalén. Ustedes van a ver una imagen, porque pues cuando entró Jesús en el templo, que personas salieron corriendo por miedo de Jesús. Y hoy en día, muchas veces cuando Jesús entra en nuestra vida, tenemos miedo y queremos correr. Porque no queremos perder las cosas, porque las personas que estaban corriendo eran las personas que estaban perdiendo su negocio. Estaban perdiendo cosas de este mundo. Y ellos salieron corriendo y decían, no queremos. Pero al mismo tiempo, habían personas que estaban viendo que algo nuevo estaba pasando en la vida en este templo. Y estaba Jesús y había dos grupos. Había un grupo que estaban corriendo a Jesús y había un grupo que estaba corriendo de Jesús. Y los que entraron a Jesús. Y hubo un regocijo tan grande. Este es el tercer punto. Cuando entre Jesús en tu vida, va a haber un gozo grande en tu vida. El gozo en Nehemías, capítulo 8, versículo 10 dice: el gozo del Señor me fortalece. ¿Saben cuál es ese gozo? En Hebreos capítulo 12, vamos a Hebreos capítulo 12. La palabra de Dios dice: el gozo del Señor me fortalece. Vas a ser contenta con ese gozo. Pero quiero enseñarte cuál es ese gozo. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver el gozo de Jesús. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y ese gozo no los quiere dar a nosotros. La palabra de Dios dice: por tanto nosotros también. ¿Lo tienen? ¿Amén? Okay. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si corramos, hermanos, ¿por qué? Versículo 2: porque puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿qué cosa? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. ¿Sabes cuál es ese gozo que Jesús quiere retirarte? ¿Cuál es ese gozo de Jesús que a pesar de lo que lo estaban golpeando, a pesar de que lo único que estaba mirando es el gozo de que tú puedes ser salvo? El gozo de la salvación nadie te lo puede reemplazar. Cuando Cristo entra en tu vida, limpia, sana y te da un gozo de salvación, porque tú sabes que estás en una relación salvadora. Porque tú sabes quién está viviendo en tu vida. Y tú sabes quién está morando en tu vida, quién te está hablando. Cuando tú abres la palabra de Dios, vas a encontrar algo nuevo. Ya no va a ser un libro aburrido. Tú vas a encontrar a alguien que te quiere, que te está hablando personalmente a ti. Que te está dando un mensaje que dice: yo te amo y yo quiero que tú te salves. Cuando entra en tu vida, esta va a ser una nueva experiencia. Si esto no encuentras, es hoy en día en tu vida, es posible que estés viviendo la experiencia de lo que sea. Cuando no hay limpieza en nuestra vida, cuando no hay sanación en nuestra vida, cuando no estamos felices, hermanos, es posible que Jesús todavía está tocando fuera y no hemos abierto la puerta. Hermanos, cuando entré en ese país, yo llegué porque dije: ayer conté mi testimonio en Caipa, pero no tengo tiempo acá. Entré a este país, Dios me dio la oportunidad de tener papeles rápido. Y yo tenía permiso de trabajo y yo dije: Señor, gracias porque ya puedo hacer dólares acá. El sueño americano, etc. Y empecé a trabajar. Y yo pensé, estaba buscando felicidad en mi vida. Y yo dije: pues en Bolivia no tenía ciertas cosas, ahora las puedo tener. Y me compraba todo lo que no había tenido hasta el niño. Y y ahora trabajo, voy a comprar. Y encontraba que todo lo que yo tenía no me estaba llenando lo que yo quería llenar. Y yo dije: ok. Está algo malo. Tal vez necesito un buen trabajo. Y encontré un buen trabajo. Y mira, tú sabes, en la oficina, era una aseguradora de salud, Grupo Shield de Minnesota, y era hermoso. Mira, teníamos el comedor dentro del edificio. No teníamos que salir para nada en ese edificio, porque hasta el gimnasio estaba adentro y me pagaban 20-30% más nada más porque era bilingüe. Entonces ganaba bien y ya tenía un buen trabajo y decían: esto todavía no me da. Ok, me falta un carro. Tenía un carro. Yo dije: pero un carro del año. Eso me va a dar algo. Ok, lo fui y agarramos a un carro del año. Y
Busqué algo, ¿sabe qué? Claro, dije, tengo un buen trabajo, tengo un carro, no tengo una novia. Eso es lo que falta en mi vida, eso es lo que me va a llenar. Entonces busqué, hermanos, busqué también las relaciones humanas. Estaba buscando en cisternas rotas. Pero un día me encontré con Jesús. Y me acuerdo que estaba en una iglesia. Y encontré unos amigos ahí que se hicieron amigos buenos míos. Pero estos jóvenes estudiaban durante la semana, hermanos. Ellos abrían la Biblia cuando estábamos comiendo y empezaban a contarme todo lo que Dios había enseñado por un día. 16 años. Y yo me quedaba y yo le dije, ¿cuántos años tienes? 16. Mira, no te entiendo. Tú deberías estar en las películas, deberías estar en videojuegos. Y me decía, yo tengo algo mejor. Y eran felices. Eso era lo que me sorprendía más, eran felices. Y algo me cambió. Y me llevaron a un congreso de jóvenes, donde ahí, como dicen, fue el golpe. Me quebrantó totalmente. Pero en ese momento me empezó un gozo en mi corazón. Jesús empezó a llenarse de vacío. Y yo tuve la oportunidad de dejarlo todo, el trabajo y yo estudiar la de Dios en una alegría. Cuando me imagino ese trabajo que tenía, yo digo, ese trabajo era bien aburrido, porque lo que estoy haciendo con Dios es mejor. Estoy comportando en futuro, encuentro muchas veces. Mira, el gozo más grande que tú vas a encontrar es cuando Dios te empieza a usar para salvar a otras personas. Un testimonio grande, cuando estaba comportando, me acuerdo, vas a ver momentos difíciles, pero Dios sabe por qué. Y yo me acuerdo, estaba un día comportando y empecé a tocar las puertas y estaba contento, ¿verdad? Y era en el sur, ahí en Oklahoma, perdón. Estaba en Oklahoma tocando las puertas y hay muchos cristianos. Esos cristianos que te dicen, no, yo ya estoy salvo, ¡pum! Y te cierran la puerta. No, yo no quiero. Y espero que sea algo que me encanta, es que la gente se da cuenta que los adventistas ayudan a crecer. Porque muchas otras personas, ellos te preguntan quién eres. Si no eres de su religión, ellos te tiran a todo. Pero he encontrado muchas personas que nos darían el ejemplo, hermanos. Aman a Jesús, todos lo aman. Y yo veo que esas personas Dios los está deteniendo todavía con el carro también. Pero yo me acuerdo que esa calle que me dejaron, tocaban las puertas y me tiraban la puerta. No, yo ya estoy súper, me decían, I'm super safe, man. Y me decían y me tiraban la puerta. Y me decían, yo ya estoy salvo, no necesito, yo ya voy a la iglesia. Y yo toda la calle estaba así. Y yo, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ok, pues, y entonces llegué a una casa. Y había un hombre que estaba en la puerta del garaje, que estaba en el celular. Y me la acerqué y yo sabía que estaba en el celular y como que le quise hablar y le mencioné, Señor, estamos haciendo un proyecto especial con los estudiantes, estamos presentando eso. Y él me dice, mira, estoy en una llamada telefónica, pero yo no vivo acá. Ahora entra por adelante y el dueño te va a contestar la puerta. Yo lo conozco. Y yo entré por adelante, toqué la puerta. Este hombre salió y me escuchó. Y yo ¿alguna vez has hablado con alguien que tú no sabes qué está en su mente? Y yo le hablaba y empecé a enseñarle los libros. Y este otro hombre sale por atrás, o sea, parece que entró por del garaje, pero apareció detrás de este otro hombre que estaba en el celular afuera y mira los libros y se da cuenta que son libros cristianos. Y los ojos se le abren. Este hombre era un hombre grande, fornido. Y agarra los libros y me mira, David, esos tienen la Biblia en eso. Y yo digo, sí. Y empieza a agarrar los libros y empieza a mirar y yo, ¿qué está pasando? Y me dice, David, y me empieza a contar. Este hombre empezó a abrirse y contarme su historia. Este hombre acababa de salir de la cárcel. Y esa casa donde estaba era su primo. Y me dice, David, acabo de salir de la cárcel. Entregué mi vida a Jesús en la cárcel. Pero tengo problemas con la adicción, tengo problemas con el juego, con el gambling, tengo problemas con el alcohol. No sé qué hacer, David, por favor, ayúdame. No sé qué hacer, he entregado a Jesús en mi vida, pero estoy cayendo otra vez y otra vez. Ese es el mensaje que nosotros tenemos, hay victoria sobre el pecado. Y me empecé a abrir, mira, en mi bolsa de colportaje yo siempre llevo mi Biblia, porque tú no sabes cuándo lo vas a necesitar. La saqué y empecé a enseñarle promesas de la Biblia. Ella deja de pelear porque Jesús va a pelear por ti. Dios puede cambiarte en tu vida. No te dejes engañar. Y no hay tentación sobrehumana. Y empecé a enseñarle promesas de la Biblia. 1 Corintios 10:13. Mira cómo Jesús es nuestro
hijitos míos, estas cosas escribo, si alguno dice es pecado, abogado tenemos con el Padre, pero Él quiere que seamos limpios. Y este hombre empezó a llorar ahí, empezó a decir, y yo veía como el Espíritu Santo estaba tocando su corazón de este hombre, y su primo me decía, Dios te mandó a ti, porque Dios quiere que mi primo sea, nosotros necesitábamos eso, y no teníamos nada, y tú vienes y nos enseñas estos libros que nos van a ayudar. Y yo estaba como en speechless, estaba mudo porque no sabía cómo Dios estaba usándome a mí para alcanzar a estas personas. Y ese hombre me agarra y me dice, David, ¿dónde puedo encontrar una Biblia como la que tiene? Y yo me quedo, digo, ¿te gusta esta Biblia? Dice, sí. Yo saqué todas mis notas de ahí y se la regalé. Digo, mira, yo te la voy a dar. Y este hombre estaba llorando y me abraza y me agarra y me abraza con un abrazo de oso. Y me dice, David, gracias, y empieza a llorar más este hombre. Miren, cuando salí de esa casa, salí llorando. Salí llorando porque yo no podía creer cómo Dios puede usar a una persona como yo para alcanzar. Pero quedó un gozo en mi vida. De cómo Dios puede usar a esa persona. Unas puertas más adelante, obviamente compraron los libros, pero se quedaron con libros que ellos iban a estudiar. Yo me acuerdo que cuando estaban moviendo, este mismo hombre con su carro me estaba pitando por detrás y me decía, David, era un americano, y me llama, y yo sí. Y me abre mi Biblia y me dice, aquí está tu nombre, es David, ¿cómo pronuncias tu apellido? Y yo le digo, se pronuncia Paño. Dice, David, solo quiero pronunciar tu apellido cuando esté orando por ti. Voy a estar orando por ti. Y quedamos bendecidos, no nos volvemos a ver en este mundo, nos vamos a ver allá en el cielo. Y yo creo que eso es lo que Dios nos va a traer a nuestra vida. Miren, cuando Cristo entre en tu vida, te va a limpiar, te va a sanar y te va a dar un gozo más grande. Hermanos, muchas veces jóvenes hemos estado buscando nuestro gozo en relaciones. Pensamos que necesitamos una relación para ser felices. Y es una cita, algo que quiero leerles, que esto es una cita que la he memorizado en inglés, pero ha sido un impacto en mi vida. Está en NEV, no sé qué es NEV 261, dice, vuestra única seguridad y felicidad. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí o no? Estar seguros y estar felices. Ella dice lo siguiente, vuestra única seguridad y felicidad está en hacer de Cristo vuestro constante consejero. Podéis sentiros felices con Él, aunque no tengáis otros amigos en todo el mundo. Puedes estar feliz y seguro en este mundo, aunque no tengas nadie en este mundo. Solo con Jesús. No sé en qué situación tú te encuentras hoy en día. Es posible que tú te sientas que no necesitas nada. Es posible que tú te sientas que estás bien. Pero hermano, si no hay nada en tu vida, si todavía estás sufriendo por alguna herida en el pasado, pero si tu vida sigue siendo igual y no se está limpiando, hermanos, Jesús no está bien. Si no tienes el gozo de la salvación, Jesús no está bien. Pero hermanos, Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, y pues entraré con Él. Hermanos, estamos viviendo los tiempos finales. Y Jesús no toda la vida va a tocar esa cara. Va a llegar un momento donde ese llamamiento va a tener fuerza. El llamamiento es hoy. Es una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tal vez olvídate de tu amigo, amiga, quien quiera que estés? Estás dando cuenta que Jesús no está dentro de tu vida, está fuera. Pero hoy en día quieres que Jesús entre en tu vida, te limpie, te sane, te dé cosas de la salvación. Si tú reconoces que tú no tienes a Jesús dentro de tu vida, serás adventista bautizado. Yo fui adventista bautizado a los 12 años, pero me encontré a Jesús a los 26 años. Eso no importa. Pero si hoy te estás dando cuenta que has tenido a Jesús fuera de tu vida, y hoy estás tocando fuerte, quieres decirle, Señor, hoy quiero abrir mi vida. Ponte de pie. Si hoy quieres aceptar a Jesús y abrir esa puerta, ponte de pie, vamos a orar.
que digo desde hoy en día. Yo una vez estuve ahí sentado en los podios en mi iglesia. Estaba empezando mi caminar con Dios. Y le dije, Señor, estoy cansado de oír testimonios. Estoy cansado de oír cómo tú estás trabajando en otras personas. Señor, quiero que trabajes en mi vida y a través de mi vida. Quiero tener mi propio testimonio. Quiero que ya no sea un Dios del pastor. Ya no quiero que sea un Dios de mi mamá o de mi papá. Quiero que seas un Dios mío. Y eso es lo que Dios quiere. Y ¿sabes? Jesús está diciendo, este momento que estaba esperando todo este día. Y quiero entrar en él. Tenemos nuestros rostros como terminando la palabra. Señor, ¿cuánto tiempo has esperado, Señor? Para que nosotros entreguemos completamente nuestra vida, Señor. Señor, eso es lo que tú estás esperando para terminar la obra, Señor. Que nos entreguemos completamente y tú lleves este evangelio a todo mundo, tribu y lengua, porque cuando encuentren a estas personas, ellos van a decir, algo hay en tu vida, Señor, y ese es Cristo Jesús. Para que nosotros tengamos esa oportunidad de decir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Toma todo lo que quieras de este mundo, Señor, pero dame a Jesús, no me quites a Jesús. Señor, el amor que nosotros necesitamos no lo tenemos, pero te lo pedimos a ti, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, more en nuestras vidas. Señor, ¿cuánto tiempo Jesús está esperando para que nosotros abramos el corazón? Señor, mi vida espera hasta 26 años, Señor, para que reciba mi corazón, Señor. Te pido de manera especial que sigas trabajando en mi vida y en la vida de nuestros hermanos. Señor, no nos dejes ir, Señor. Ahora que nos vayamos a casa, donde quiera que vayamos, Señor, que tú estés contigo, con nosotros, Señor. Que cuando nos vayamos mañana, Señor, a nuestro trabajo, las cosas que hacer, Señor, que tú sigas dentro de nuestra casa, Señor. Señor, que cuando entres, no te vayas nunca más. Y que cuando tú vengas, Señor, vamos a estar cara a cara. Tocarte y ayúdanos con nosotros. Señor Padre, quédate con nosotros. Te lo pido esto no porque yo lo merezco, pero no porque merecemos, sino porque Jesús lo merece. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.